Hoy hablaremos sobre convulsión de perfil pediátrico en urgencias, más en urgencias. Pero tenemos que hablar sobre los tipos de convulsiones. Lo primero que he puesto es convulsión febril, porque es un tipo más frecuente que vemos en urgencias. Convulsión febril es una crisis convulsiva acompañada de fiebre sin infección del sistema nervioso central. Eso no se incluye las convulsiones con fiebre en niños con antecedentes de convulsión afebril, ¿vale? Y convulsión febril se puede dividir en dos tipos: típica o simple y atípica. Las características pongo en la siguiente pantalla. Convulsión afebril. En este caso hay que distinguir entre la primera convulsión y si el niño ya tenía previas, y entonces es una recurrencia de la patología en base. Convulsiones parainfecciosas, ¿qué es? Son convulsiones que aparecen en el contexto de una gastroenteritis leve, frecuentemente por rotavirus en un niño sano y sin datos de deshidratación o alteraciones hidroelectrolíticas. Suele aparecer durante los primeros días, generalmente son de corta duración y pueden ser únicas o presentarse en clúster durante 12-24 horas. Convulsiones neonatales, pues estos son convulsiones difíciles que pueden confundirse con actividades motoras de origen no epiléptico. Hay trucos, pero de momento no vamos a hablar sobre eso. Normalmente estas convulsiones tienen una causa identificable, y la más frecuente es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Y estatus convulsivo precoz, que es una crisis de más de 5 minutos de duración, tiempo a partir de cual se recomienda comenzar con el tratamiento farmacológico. Y estatus convulsivo se define como una crisis más de 30 minutos, pero más de 30 minutos de qué? O una actividad convulsiva continua, o puede ser 2 o más convulsiones secuenciales sin recuperación completa del estado basal entre ellas. Hemos dicho que la convulsión febril existe en dos tipos: típica o simple. Normalmente pasa en los niños de edad de más de 6 meses y menos de 5 años, que son generalizadas, duran menos de 5 minutos y postcrisis es breve, con recuperación completa, y normalmente son únicas en un mismo proceso febril. Y atípica es la que no cumple todos estos puntos, atípica o compleja, ¿sí? Entonces, una convulsión febril en un niño de menos de 6 meses o más de 5 años, más de 6 años, que es focal, que dura más de 5 minutos, vamos a decir eso, y que se repite en 24 horas. Ante cualquier caso de convulsión, la primera pregunta deberá ser: ¿está convulsionando en ese momento? En este momento. Si eso es así, entonces empezamos a estabilizar el paciente. Si no convulsiona, entonces tenemos que saber si de verdad era una convulsión. Empezamos a indagar cómo ha ocurrido. Y si tenemos dudas de convulsión activa, hay que hacer electroencefalograma urgente. Empezamos con el escenario post-crisis. Es lo que vemos normalmente cuando el niño ya no convulsiona, pero los padres están asustados, lo traen a urgencias. Entonces vemos solo una situación post-crisis. Tenemos que indagar si de verdad era convulsión y cómo era. Para eso hay que saber la edad, ¿vale? Si tenía antecedentes de crisis previas,
similares, con fiebre, sin fiebre y todo eso. Si han usado algún tipo de medicación para calmar esta crisis, si tuvo fiebre, cómo era el patrón de convulsión, ¿sí? Para saber si es generalizada o si era focal, si han dado algo, cuánto duraba, ¿vale? Y cómo era post-crisis, cuando se recuperó, cómo rápido, ¿vale? O estaba, cómo estaba el niño después de esta crisis. En el escenario de convulsión activa, tenemos que estabilizar el paciente. Entonces empezamos con ABCD y empezamos a cronometrar el tiempo de inicio de la convulsión. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra actitud, que cuando usamos medicación y si no usamos medicación, porque hemos dicho que si la crisis dura menos de 5 minutos no usamos medicación, ¿vale? Entonces empezamos a monitorizar al niño, tomamos constantes vitales, podemos poner ECG, saturación es muy importante, si respira, si no respira, cómo está su tensión arterial y cómo es su temperatura. Le ponemos oxígeno en mascarilla con reservorio a 15 litros por minuto. Pues si es el primer episodio de convulsión no febril, hay que hacer el diagnóstico diferencial, que incluye un proceso intracraneal. Entonces eso puede ser, por ejemplo, tumor, hemorragia o ictus. Eso también depende de una situación, una patología de base o un traumatismo cráneoencefálico. Tenemos que pensar en infección del sistema nervioso central, por ejemplo, meningitis, encefalitis. Tenemos además pensar en alteraciones hidroelectrolíticas o metabólicas, por ejemplo, hipocalcemia, hipoglucemia y etc. El niño puede ser que ha tragado, ¿sí? un tóxico, por ejemplo. Eso también puede provocar convulsiones, o puede ser que es un debut de proceso epiléptico. Entonces yo tengo que pensar en todo eso y de eso depende mi actitud. Lo primero que tengo que hacer es medir la glucemia capilar, ¿vale? Porque eso también puede provocar crisis. Entonces en este caso es más fácil, ¿vale? Vale. Y pruebas complementarias u otras técnicas diagnósticas, ¿vale? Y entonces, vale, sí, claro, que tenemos que valorar el acceso venoso y todo eso. Y si podemos pedir el electroencefalograma urgente, como ya hemos dicho, en caso de dudas si el paciente está convulsionado o tiene estatus. Vale. ¿Y qué tipo de pruebas tengo que pedir? Pues hemos dicho, si es una convulsión febril típica, que no pedimos nada y no usamos ningún tipo de medicación. Si es una convulsión afebril activa, lo primero que hacemos es glucemia capilar. Y si la glucemia es menos de 60 miligramos por decilitro, iniciamos dextrosa de 10%, 5 mililitros por kilo intravenoso. Vale, y si convulsión dura más de 5 minutos, hay que pedir hemograma, gasometría, iones, incluso calcio. Hay que pedir PCR, amonio, tóxicos. Y si el niño tenía antecedentes de crisis previas, hay que pedir niveles de antiepilépticos, sobre todo si los padres nos comentan que ha aumentado el número de crisis. Pues, y si encontramos alguna causa de estas, si por ejemplo
vale, corregimos glucosa, corregimos iones, aquí pongo esquema de corrección de iones, por ejemplo, hipocalcemia, ponemos gluconato de calcio 10% en 2 mililitros por kilo en suero fisiológico en 10 minutos. Si tiene el niño hipomagnesemia, sulfato de magnesio 50%, 0,2 mililitros por kilo, y en caso de hiponatremia, suero de 3% en 3 mililitros por kilo. ¿Qué más puedo pedir? Pues en ciertos casos se puede pedir varias cosas. Depende de nuestra sospecha clínica. Ya hemos dicho si por ejemplo es un niño de menos de 6 meses, como la exploración física no es tan fiable, que neuroimagen es útil en este caso, ¿vale? Además podemos pedir TAC de cráneo si hay alguna alteración neurológica, ¿vale? En la exploración neurológica. Si era una convulsión prolongada, más de 15 minutos. Si el niño tiene poscrisis persistente. Si alteración de nivel si tenía alteración de nivel de conciencia. Si hemos encontrado alguna focalidad neurológica y esta persiste. En un niño de menos de 33 meses, convulsión focal también exige un TAC urgente. Si había un antecedente de traumatismo cráneoencefálico. Además, si el niño tuvo un viaje reciente a áreas con cisticercosis endémica. Pues, hemos dicho que si el niño tenía algún antecedente personal, por ejemplo, alteraciones de la coagulación, alguna enfermedad cerebrovascular, VIH, hidrocefalia, proceso oncológico, enfermedad neurocutánea, anemia de células falciformes, pues todos estos casos exigen TAC, ¿vale? Pues si sospechamos alguna infección del sistema nervioso central, entonces hay que valorar si podemos hacer función lumbar. Y además, en una convulsión febril repetida, convulsiones febriles repetidas, más de 3 en un corto espacio, también hay que valorar una punción lumbar, ¿vale? Sobre todo en los niños menos de un año. Y electroencefalograma, ya hemos dicho varias veces, si existen dudas de convulsión. Y ahora el tratamiento. En la etapa prehospitalaria, recordamos que si es una convulsión, cede por sí mismo, que no necesita nada, solo observación. Si no cede, serán opciones válidas: midazolam, hay forma intranasal o bucal, ¿vale? 0,2, 0,3 miligramos por kilo, máximo 10 miligramos. O diazepam rectal, 0,2, 0,5 miligramos por kilo, máximo 10 miligramos. Y midazolam intramuscular, 0,2 miligramos por kilo, máximo 10 miligramos. Y hay que recordar que es la primera dosis de benzodiazepinas. Si estamos en la etapa prehospitalaria, entonces esta información hay que después pasar en las urgencias, ¿vale? A informar a los médicos ahí, ¿vale? Y pues entonces, ¿qué es el tratamiento anticonvulsivo en urgencias? De nuevo,
La mayoría de convulsiones es autolimitada y cede en 5-10 minutos sin medicación. Por eso nos centramos en la estabilización del paciente y solo si vemos la convulsión activa que dura más de 5 minutos, empezamos la primera línea de terapia inicial, que son benzodiazepinas de la primera elección. Su principal riesgo es la depresión respiratoria. ¿Qué hacemos? Diazepam 0,2 miligramos por kilo intravenoso. En los niños de menos 5 años la dosis máxima es 5 miligramos y los niños más de 5 años máximo 10 miligramos. Y hay que recordar que eso puede ser la segunda dosis de benzodiazepinas, que para no superar la dosis máximas tenemos que indagar sobre la medicación en la etapa prehospitalaria, que es importante, porque hemos dicho que hay riesgo de la depresión respiratoria. Vale, lo siguiente. Si las convulsiones duran más de 20 minutos, iniciamos la terapia secundaria. En realidad no existe evidencia suficiente para apoyar una opción frente a otra, pero existe mayor experiencia con la fenitoína. Fenitoína, dosis inicial 20 miligramos por kilo, intravenoso en ritmo 1 miligramo por kilo en minuto, y dosis máxima es 1500 miligramos al día. Principal riesgo de fenitoína son hipotensión y arritmias cardíacas. Además, no se recomienda usar fenitoína en crisis de ausencia. La siguiente opción es ácido valproico. Ácido valproico, dosis en estatos, la dosis en estatos es 20-40 miligramos por kilo intravenoso en 5-10 minutos y la dosis máxima es 3000 miligramos. Pues entre los efectos secundarios, hepatotoxicidad, especialmente en los niños de menos de 2 años de edad. Además hay un problema en pacientes polimedicados y no podemos usar este medicamento en metabolópatas y en pancreatitis tampoco. Pues además este medicamento no se puede usar en niñas o mujeres con capacidad de gestación. Entonces, con eso cuidado. Aquí no he puesto, pero existe también levetiracetam. Dosis en estatos 20-60 miligramos por kilo intravenoso a pasar en 15 minutos y la dosis máxima es 4500 miligramos como dosis. Y este medicamento, levetiracetam, se recomienda en enfermedades mitocondriales y metabólicas. Entonces, si sabemos que el niño tiene alguna metabulopatía, no podemos usar ácido valproico, pero podemos usar el levetiracetam. ¿Vale? ¿Qué más? La tercera línea, terapia terciaria. Si vemos que la crisis sigue más de 40 minutos, entonces podemos repetir la terapia secundaria o valorar dosis anestésicas de tiopental, midazolam o propofol. Pero esto debe realizarse en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, como hablamos sobre el perfil pediátrico, y bajo monitorización de electroencefalograma continuo. En las convulsiones neonatales, fenobarbital es el fármaco de primera línea. Usamos en
la dosis inicial 20 miligramos por kilo intravenoso, en ritmo 2 miligramos por kilo en minuto, y la dosis máxima es 40 miligramos por kilo o 600 miligramos en total. Y para recordar, yo uso como regla de ampollas, ¿vale? Es decir, para los niños, por ejemplo, la primera línea, terapia inicial. Para los niños tenemos una ampolla de diazepam de 10 miligramos. Entonces la dosis máxima de diazepam es 5 miligramos. Para los niños de menos de 5 años de edad usamos media ampolla, porque el niño de 5 años pesa más o menos 20 kilos. Para los niños más de 5 años usamos la ampolla entera. Vale. La segunda línea, ácido valproico. Ácido valproico es un vial, ¿vale? Es un vial que contiene 400 miligramos. Entonces, para los niños, para una ampolla para el niño de 5 años, que pesa más o menos 20 kilos. Y para los niños más de 5 años, más de una ampolla, más de un vial, ¿vale? Y levetiracetam, un vial de 5 mililitros contiene, aquí no se ve, pero vale, contiene 500 miligramos. Entonces, para un niño de 20 kilos necesitamos más o menos 2 viales. Entonces, para un niño de 5 años de 20 kilos, la mitad de ampolla de diazepam, un vial de ácido valproico y 2 viales de levetiracetam. Así es más fácil de recordar. Claro que mejor calcular todo, recordar las dosis, tenerlas a mano, pues todo eso. Y la terapia terciaria, como ya he dicho, debe realizarse en una unidad de cuidados intensivos. Y por eso, para esta sesión, para urgencias, no he calculado, pero disponemos de midazolam. Pues es un poco más difícil de calcular, hay que ajustar la dosis, pero solo para tener imaginación. 1 mililitro de esta ampolla de que disponemos contiene 5 miligramos. Entonces, para un niño de 20 kilos, si planeamos darle 1 miligramo, hay que pasar 1 mililitro en 5 horas. ¿Vale? Pues, y la profilaxis anticonvulsiva en urgencias es, si es estatus convulsivo que cede con la primera línea, pues solo única dosis de phenytoína de 20 miligramos por kilo. Si era una convulsión febril o parainfecciosa, pero repetidas, entonces necesitamos única dosis de phenytoína 20 miligramos por kilo. Y si tenemos un caso de traumatismo craneoencefálico severo, única dosis de phenytoína de 20 miligramos por kilo. Como vemos, es una cosa que se repite. Y después mantenimiento de 5-10 miligramos por kilo al día en 2 dosis. Pues y ya está. Muchas gracias.